Estamos de regreso en esta entrega especial sobre el Partido de la Liberación Dominicana. Quiero hacer nuevamente la salvedad de que se invitaron a 4 dirigentes del partido, 2 aceptaron, 2 de cada sector dominante dentro de esa organización política, y desafortunadamente de una de las partes no pudo estar presente y por eso pudiera haber algún tipo de desigualdad. O sea, que a usted no lo pueden acusar, que yo, Miguel, que yo no pretendo, de parcialidad, ¿verdad? Una desigualdad que yo no pretendo llenar en este programa. Ahora bien, la oposición real a una eventual o posible postulación del presidente Danilo Medina se basa sobre la base del respeto a la Constitución. Pero una reforma de la Constitución para habilitar nuevamente al presidente de Medina no significa necesariamente una violación de la Constitución, porque la Constitución establece los requisitos para ser modificada. Si se cumplen esos requisitos, ¿cuál sería la reacción? Yo quiero darle primero la oportunidad a Elpidio Báez. ¿Cuál podría ser una eventual reacción de la gente que se opone a la reelección del presidente Medina? Sí, lógicamente, como usted acaba de plantearlo, si se cumple el procedimiento constitucional para modificar la propia Constitución de la República, entonces no hay atropello, no se pisotea la Constitución, no se vulnera la Constitución. Lo que sucede es que el tema de la defensa de la Constitución es un discurso político para arropar las intenciones de tomar nuevamente el control político del PLD y ganar posiciones electorales. Porque eso está claro. ¿Cómo se reforma una ley? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en el Congreso para aprobar una ley? Si tú sigues el procedimiento, entonces tú no estás violando nada. Lo propio pasa con la Constitución. Si tú tienes el quórum reforzado, especializado, para tú pasar la ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución y lo hace con el quórum debido y luego convoca a la Asamblea Nacional Revisora y procede con la reforma a la Constitución, tú no estás violando nada. Por eso no debe verse como un intento del danilismo de forzar, de pisotear, nada de eso. Si se sigue el procedimiento que ella misma indica para su reforma, para introducir cambios, para enriquecer la Constitución, es legal, pero también es legítimo, porque la Constitución refleja lo que son las fuerzas sociales, los cambios en una sociedad. Por eso yo he venido diciendo y he venido sosteniendo que es legal cualquier reforma que se haga a la Constitución siguiendo el procedimiento que la propia Constitución establece. Cuando se habla de que no hay los votos suficientes para la reforma eventual de la Constitución, uno advierte claramente que de acuerdo con lo que ella misma establece, la mayoría calificada, no, por ser una ley orgánica, la convocatoria, no se hace sobre la matrícula, sino sobre el quórum mínimo, ¿no? Y el quórum mínimo puede ser, reunida la Asamblea, puede ser apenas 64 o 69, no sé cuánto. Miguel, pero previo a que Henry, que es diputado además, aborde esa última temática, sobre lo que dice Elpidio, pareciera ser muy lógico. Se oye hasta bonito, hasta es muy legal, pero entonces ignora el contenido, ignora la sustancia. Es verdad que la Constitución establece cómo reformarse, pero para beneficiar a los ciudadanos, para garantizar derechos y prerrogativas que vayan al goce y disfrute de los ciudadanos, no para burlar los límites del poder. Una democracia se sustenta en una Constitución, y esa Constitución, como la nuestra, pues, o como la de los Estados Unidos, establece algo que se llama límites al ejercicio del poder por parte de una persona. Usted no le puede decir al pueblo dominicano que 4 años después de usted modificar la Constitución para favorecer a una persona,
al presidente en ejercicio para que pueda nueva vez volver a repostularse, como se hizo en el 15, para que el presidente Medina se pudiera presentar en el 16, usted no puede venir en el 19 a decirle a esa sociedad que usted va a volver a modificar para burlar los límites del poder político que se establece. El argumento sobre los límites del ejercicio del poder no beneficia mucho a la otra parte, por cuanto ya la otra parte ejerció durante 12 años. Pero no vulnera la Constitución. Y aspira a volver. Pero esa aspiración no vulnera la Constitución. Pero no es un argumento sólido. No se le puede, claro que lo es, porque fíjese cómo Barack Obama en el 2016 decía, el pueblo norteamericano lo respaldaba plenamente, le ganaba a Donald Trump seguro, según todas las encuestas. Sin embargo, aunque él mismo admitió, yo quiero seguir, la Constitución me lo impide. Claro que el límite al ejercicio del poder es procurando evitar la tiranía, procurando evitar la dictadura. El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero la verdad es que Obama no podía presentarse como candidato, pero también podía hacerlo Bush, que ya había ejercido la presidencia de la República. Tampoco podía. Ese es el caso. Entonces, lo que digo es que cuando se habla de que el impedimento real no solamente es ante la posibilidad de reformar la Constitución para ir a habilitar al presidente, no se basa solamente en el hecho de que se modifique la Constitución, sino que el argumento del límite del ejercicio del poder se le aplica también al expresidente Leonel Fernández. No, fíjese dónde tenemos que profundizar en este tema. En primer lugar, refiriéndome a la respuesta del compañero Elpidio Báez, que debo reconocer altas dotes del compañero Elpidio Báez en este tema, porque tiene una valentía extraordinaria cuando asume la defensa de un tema que es complejo defender en el fondo, por una carencia de fundamento hasta no solo jurídico, sino filosófico también. Fíjense, una cosa es la legalidad, otra cosa es la legitimidad. Toda la legalidad tiene que partir de un objeto legítimo, si no la legalidad se convierte en totalitarismo. Por vía de consecuencia, ciertamente, si se consiguen X número de votos, en este caso las 2/3 partes de los presentes, como establece el 269 de la Constitución, la Constitución se modificaría. Ahora bien, esa modificación que tiene elementos de legalidad, por una parte, en el fondo es producto de una legitimidad. Evidentemente que no, esa es la parte cuestionable. ¿De qué trata todo esto? Es de cuestionar un método, de cuestionar un modelo en el ejercicio y la dirección del Estado Dominicano y en el acceso a la conducción de ese Estado. Estamos hablando que la República Dominicana ha reformado 39 veces su Constitución en su historia republicana y 34 veces de ella ha versado sobre el mismo tema. Es decir, nosotros, don Miguel, compañeros, Elpidio, compañero Domingo, pueblo dominicano, estamos procurando desterrar esa modalidad. Esa es nuestra lucha. La lucha que consiste en desterrar 3 reformas constitucionales en menos de 18 años, procurando la permanencia en el poder de un gobernante de turno. Estamos hablando, en este caso, de 2 reformas constitucionales en menos de 4 años. Este no es un tema de si el presidente Danilo Medina, que bien ejerce los destinos nacionales, que está realizando un gobierno extraordinario y es uno de los puntos neurálgicos para la permanencia del PLD en el poder en el año 2020. Estamos hablando, no es que sea el presidente Leonel Fernández, presidente Hipólito Mejía, cualquier otro ciudadano que esté en el ejercicio del poder. Aquí lo que estamos es procurando reforzar la institucionalidad democrática del pueblo dominicano. No existe la posibilidad de un acuerdo a lo interno del PLD sobre la base de que ninguno de los 2 líderes sea el candidato. Bueno, pero es que resulta totalmente insalvable, impensable, en cierta forma, en este caso totalmente discriminatorio, el usted acceder a una tercera vía, primero que no sea por la vía democrática, en el ejercicio de la inscripción hacia un proceso de elección primaria como en este caso, y en segundo lugar, echando a un lado a un líder político que esté en plenitud
de sus derechos políticos como establece la Constitución de la República. No puede llegar un tercero de ninguna manera que desconozca el derecho constitucional que tiene uno de los dos de aspirar a la presidencia de la República. No, pero en una primaria, la elección de una tercera vía o una tercera persona no sería, no sería una solución más o menos aceptable para ambas partes. Miguel. Pero cuando se plantea una solución, perdóname, Elpidio, sobre esa base, uno piensa en el presidente Leonel Fernández y dice, pero ¿por qué una solución tiene que ser sobre la base de el que no tiene impedimento constitucional, que está habilitado constitucionalmente? ¿Por qué plantearlo? O sea, ¿cuál sería el fundamento político? Bueno, que hay una parte importante del partido que quiere a otro, y entonces hay otra parte al que está importante impedido constitucionalmente, que tiene al que firmó no volver a presentarse en el año 2020, que tiene al que redactó conjuntamente con el secretario general del partido precisamente la reforma constitucional pactada. El presidente Medina estuvo de acuerdo, conteste, cuando el compañero Reinaldo Pared Pérez le leyó el transitorio que impedía su presentación en el 20, pero mucho más. El propio presidente Medina, en una alocución al país para explicar por qué aceptaba nueva vez la repostulación, le dijo a los dominicanos y dominicanas: siento que este es el modelo que le conviene a esta democracia como a otras. Bien, 2 periodos y nunca más. Bien, tenemos que hacer otra pausa. Es indefendible realmente. Continúen, por favor, con nosotros aquí en Edición Nocturna.